Hola, muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista de mercados de Oki Trading para FXM y en esta oportunidad estaremos haciendo una cobertura al gap que tuvimos el fin de semana, ¿vale? Empezando esta primera semana de marzo, tratar de explicar pues qué significa gap, qué digamos recomendaciones podemos tener en nuestra operativa cuando hay gaps, técnica o fundamental. ¿Vale? Así que como siempre les recuerdo, esta información se hace simplemente de carácter educativo. Por favor, lean el disclaimer, se los dejo en pantalla y también lo tienen en la página de fxm.com/es. Así que estamos por acá en TradingView, por supuesto. No cabe aclarar que siempre tenemos nuestra fuente FXM. Y en TradingView tenemos precisamente el gap que ocurrió, esto fue el fin de semana, ¿vale? Del 27 de febrero, ¿vale? Al lunes 28, que amaneció pues los mercados cayendo. Primero que todo, ¿qué es un gap? Un espacio en blanco, si se dan cuenta, donde no hay velas. ¿Y por qué no hay velas? Porque hay ausencia completa de oferta o demanda. En este caso, por supuesto, ausencia completa de demanda, es decir, de compradores. Como no hay compradores, pues efectivamente se presenta un espacio blanco donde nadie puede hacer ninguna operación porque no existe demanda en ese punto. ¿Vale? Este gap fue pequeño, digamos que pasó de 4.383 y abrió más o menos como en los 4.296. Pueden haber gaps mucho más grandes. Ahora bien, hay varias estrategias para negociar gaps. La pregunta del millón es ¿cuál sirve? Hace unos 20 años, cuando el mercado tenía una tendencia general y antes de que ocurriera pues la primera gran caída con las burbujas.com, había una estrategia muy simple que era, si hay un gap, simplemente sigan o comprando o vendiendo según la dirección del gap. En este caso sería vender porque pues, el gap fue bajista. Nos decía, nos muestra la dirección del mercado para esa semana o por lo menos para el día en el que aparece el gap. Si se dan cuenta, esa estrategia hoy en día habría sido obsoleta porque por el contrario se cubrió. Ojo, esto no quiere decir que cada vez que ocurra un gap se cubra, pero sí pasa mucho más seguido de lo que un gap, por ejemplo, sigue su dirección particular. Si se dan cuenta, en el transcurso de la semana, incluso del día, pues de lo que fue el último día de febrero y el primer día de marzo, el gap se cerró, ¿vale? El activo logró cerrar el gap, pero a su vez dejó pues entonces una resistencia en ese punto donde se creó el gap, ¿vale? Vamos a trazarla por acá. Hay una resistencia que, si se dan cuenta, no pudo ser vulnerada e hizo que el activo Standard Poor's 500 pues presentara una vela de rango amplio bajista. En este sentido, los gaps tenemos que interpretarlos como lo que son, simplemente espacios en blanco que poca información nos dan para una operativa interesante. Ahora bien, si quieren desarrollar una estrategia de llenado de gap o de continuación, por favor limiten su riesgo. En mi opinión y más sincera, digamos, aclaración, para mí los gaps no son un patrón importante de negociación. Ahora bien, hay muchas teorías al respecto, investiguenlas y ustedes saquen sus propias conclusiones. Veamos otro activo que haya presentado un gap realmente el fin de semana con todo este tema de Rusia y por qué pasan también los gaps, precisamente por eventos donde hay la liquidez digamos que empieza a disminuir y los eventos pues de invasión Rusia-Ucrania por supuesto están generando este tipo de gaps. En una hora podemos ver cómo el precio pasó del 1.12.730 hasta los 1.11.188. Potente caída, un fuerte gap, efectivamente ausencia completa de demanda, pero fíjense que aquí no se llenó, ¿vale? Y puede que nunca en la vida se llene. Entonces también por eso les digo, controlen sus estrategias con los gaps. Aquí trató de llenarse, pero le faltaron algunos pips para cerrarlo por completo. Entonces no ocurrió. Bien, la presencia del gap, vuelvo y repito, fue precisamente por el conflicto, la tensión que existe entre Rusia y Ucrania. Entre más tensión haya, por ejemplo, en estos momentos cuando se habla de una posible tercera guerra mundial, por lo que Rusia ya está listando su armamento nuclear, ha sobrevolado con helicópteros militares países como Japón y Suecia, pues las cosas se podían agravar y podrían aparecer más gaps. Pregunta muy importante. Si yo pongo una operación, ejemplo, supongamos que yo el viernes compré euro dólar y le puse un stop loss por acá en la zona del 1.12.358. Ese stop loss no se respeta por varios motivos. Número uno, porque el mercado está cerrado los fines de semana. Y número dos, así el mercado no hubiera estado cerrado y hay un gap, hay un espacio blanco, pues entonces no hay quien me compre esa posición, ¿vale? Un stop loss sería vender mi posición
para perder menos de lo que, o bueno, perder en cierto punto, pero como no hay ni ofertantes ni demandantes, pues sencillamente a mí se me abre donde el mercado me permite cerrar mi posición. Por eso también hay que tener mucho cuidado con los gaps, porque entonces nos limitan a nuestros parámetros de riesgo. ¿Listo? Dicho esto, entonces los invito a que conozcan un poco más de los gaps, pero pues también que tengan en cuenta que las estrategias en frente o conforme a ellos no son como las pintan muchos traders.